¿Has escuchado hablar acerca de la segregación escolar? ¿Sabes lo que es? Existen dos dimensiones dentro de lo que se entiende como segregación. Una es la social, conocida como aquella en la que no existe interacción entre grupos sociales. Y la geográfica, que se refiere a la desigualdad existente con respecto a la distribución de grupos en un espacio físico determinado. Alrededor del mundo podremos encontrar varios países en los cuales la segregación escolar existe o ha existido. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Corte Suprema declaró ilegal la segregación escolar racial y desde fines del siglo XIX prescribía que los alumnos de diferentes razas recibieran una educación separada pero igualitaria. Para entender mejor, debemos saber que la segregación es multidimensional, se manifiesta en diferentes aspectos, siendo la similitud y la exposición los dos más estudiados. La similitud se refiere a que un grupo está segregado si está distribuido en forma diferente a otro grupo, mientras que el grado de exposición está asociado a la probabilidad existente entre los diferentes grupos sociales de interactuar entre sí. En cuanto al caso chileno, la clasificación socioeconómica representa una de las formas de segregación más relevante y, comparada con las fronteras raciales, étnicas o de género, bastante más arbitraria al momento de ser definida. La experiencia escolar está determinada por la escuela o el liceo al que se asiste, puesto que las interacciones sociales más relevantes se dan en esta etapa. Los recursos humanos y materiales se distribuyen diferencialmente a nivel de los establecimientos educacionales, por lo que la segregación socioeconómica escolar debiera ser entendida como la desigual distribución entre las escuelas de alumnos de diferentes condiciones sociales y económicas. ¿Qué efectos tiene la segregación sobre la educación escolar y el aprendizaje de los alumnos? Se han visto efectos negativos de la segregación en las oportunidades laborales de las personas pertenecientes a grupos minoritarios. Las personas pertenecientes a minorías raciales, pero también de sectores pobres que crecen en barrios segregados, alcanzan menos logros educacionales que sus pares que crecen en comunidades más heterogéneas. Pero hay que tener claro que las consecuencias negativas de la segregación son totalmente evitables. Los programas de desegregación mejoran la salud mental de las personas y aumentan los resultados educacionales de los jóvenes. Existen argumentos que fundamentan la preocupación por la segregación en la población escolar y se pueden separar en tres grandes dimensiones. Número 1, calidad y riqueza de la experiencia formativa de los alumnos. Las escuelas y liceos son espacios importantes de socialización, ya que introduce a los estudiantes a la convivencia con personas de diferente condición socioeconómica. Bajo esta perspectiva, la segregación escolar debilita esta función, tanto para grupos élite como para los grupos vulnerables. Número 2, calidad educativa. Igualdad de oportunidades en el logro de objetivos académicos entre los alumnos. Investigaciones nos muestran que escuelas menos segregadas generan mejores resultados escolares, mejores resultados de acceso y permanencia en la educación postsecundaria. Existe un efecto asociado con la convivencia y la interacción entre los alumnos, dado que los alumnos de condición socioeconómica baja provienen de familias con menores recursos socioculturales. Estos se benefician de la interacción con alumnos de mayores recursos. Por otra parte, existen efectos indirectos. Las escuelas con mayor proporción de alumnos pobres tienen mayores dificultades para conseguir un mejor cuerpo docente y para proveerse de mejores recursos educacionales, tanto materiales como humanos. Número 3. Políticas educacionales. Programas exitosos de mejoramiento escolar para abordar fenómenos como la concentración de la pobreza. La segregación de las personas vulnerables agrega a su vulnerabilidad individual la colectiva de su grupo, la cual las hace aún más vulnerables. No se trata tanto de que la desegregación sea una solución al problema educacional de los más pobres, sino que la segregación dificulta las posibles soluciones. Hay dos características importantes detrás de este fenómeno y que no son siempre evidentes. La primera es que la educación no es producida completamente por el oferente y entregada al usuario, sino que es coproducida entre ambos. Esto hace que la igualación de insumos y condiciones en que se desempeñan las escuelas y los docentes no garanticen igualdad de oportunidades porque estos interactúan con los contextos humanos que conforman la comunidad escolar. La segunda característica es que la educación para ser relevante precisa estar en constante transformación, demanda que sea agudizado por los nuevos requerimientos de la sociedad a la escuela. Las escuelas segregadas pertenecen a comunidades con menos recursos y tienden a tener menor relevancia política para las autoridades, lo cual hace menos probable que ocurran procesos de mejoramiento escolar. Lo cual nos lleva a el efecto par.
Si se concentran en determinadas escuelas o salas alumnos de menores capacidades o recursos, estos tendrán menos oportunidades de lograr aprendizajes, pues la mayor parte de sus compañeros presentará similares atributos o dificultades. El desarrollo de este efecto tiene un rendimiento decreciente en el aprendizaje, acrecentando la segregación en el sistema escolar. ¿Cuál es la magnitud de la segregación escolar en Chile? Investigadores y diseñadores de políticas consideraban que la segregación no era crítica, no estaba incrementándose y que las reformas educacionales implementadas no estaban generando mayores grados de segregación. Otros señalaban que el sistema escolar estaba experimentando un claro proceso de segregación social derivado en una educación en guetos e identificaban al financiamiento compartido como uno de sus factores. Valenzuela, Beley y de los Ríos concluyen que el grado de segregación es elevado y ha experimentado un leve incremento. De acuerdo a la medición de la segregación socioeconómica escolar más utilizada, el índice de disimilaridad, con un rango entre 0 y 1, donde valores más cercanos a 0 advierten inexistencia de segregación, mientras que valores cercanos a 1 advierten mayor segregación, Chile tiene un rango de 0,5 a 0,54 en estudiantes vulnerables e índices de hipersegregación en estudiantes de élite con valores mayores a 0,6. También, el grado de segregación escolar es mayor entre los establecimientos subvencionados particulares que entre los colegios públicos, mientras que entre los colegios particulares pagados alcanza niveles extremos para el caso de los estudiantes de menor nivel socioeconómico. La alta segregación escolar por nivel socioeconómico podría ser una característica común entre países del mismo nivel de desarrollo de Chile. Utilizando los datos de PISA, se obtiene que Chile alcanza junto con Tailandia los mayores niveles de segregación, no solo preocupantes a nivel local, sino que críticas a nivel internacional. ¿Cuáles son las causas de la segregación escolar? Es posible agrupar las causas en dos grandes dominios, extra e intraeducacionales. En la dimensión extraeducacional existen dos factores asociados al grado de segregación escolar: la segregación residencial y la disposición o preferencias de la población respecto de la segregación escolar. El lugar de residencia afecta fuertemente la elección educativa, impulsado por la literatura norteamericana y europea, dado que en estos países la elección de escuelas es muy limitada, puesto que las familias deben enviar a sus hijos a la escuela de su zona de residencia. Chile funciona bajo un sistema de libertad de elección. Las familias pueden elegir cualquier establecimiento para sus hijos. Sin embargo, esta característica ha resultado también un fuerte incentivo a la estratificación escolar, puesto que los padres de mayor nivel socioeconómico tienden a buscar colegios exitosos para sus hijos, provocando una polarización de los colegios, por lo que esta libertad de elección escolar reemplaza el factor físico por factores culturales o preferencias de las familias, los cuales también operan como mecanismos segregadores. Por otro lado, los dos factores intraeducacionales más relevantes para el caso chileno son los procesos de matrícula y el sistema de financiamiento escolar. En Chile opera un mecanismo de asignación estudiantil que afecta la distribución de los alumnos entre escuelas, asocia prácticas selectivas en los procesos de admisión y expulsión. En este contexto, es predecible que los establecimientos prefieran a niñas provenientes de familias de mayor nivel socioeconómico y con mayores habilidades cognitivas, debido a que el esfuerzo, dificultades y costos de enseñanza son menores. Estos incentivos a la selección de estudiantes se basan en un sistema en que los resultados de las pruebas de evaluación son publicados bajo la forma de rankings y en que existen incentivos monetarios para funcionarios de las escuelas asociados a dichos puntajes. El otro factor intraeducacional es el sistema de financiamiento de las escuelas, el sistema voucher, que impulsa a los establecimientos a competir entre sí por matrícula para garantizar su subsistencia, contribuyendo a dichas prácticas selectivas en la medida que los alumnos de mejores condiciones sociales tienden a tener mejor asistencia, retención y éxito escolar, contribuyendo indirectamente al prestigio institucional. Este efecto se ha visto reforzado por el hecho de que el monto de la subvención escolar no difirió a favor de los alumnos socioeconómicamente más vulnerables, haciéndolos comparativamente menos atractivos en el mercado escolar. En Chile, la existencia de un subsector de escuelas élite financiadas por las familias vía pago de matrícula y aranceles conforma un grupo de establecimientos altamente segregados. Un sistema de copago en establecimientos que reciben financiamiento estatal actúa privatizando a estas escuelas. El sistema de financiamiento compartido chileno tiene todas las características de un sistema de servicios con lógica de mercado. El precio fijado y modificado por el oferente de forma libre. El cobro es obligatorio para las familias y se puede negar la matrícula y cesar el servicio a quienes no pagan. ¿Cómo es posible controlar y reducir la segregación escolar en Chile? El primer paso para aminorar el problema de segregación es aceptar su existencia y verlo como un problema que la sociedad chilena puede y debe enfrentar, y dejar de creer que no se puede hacer nada al respecto al ser parte de la organización del propio sistema educacional.
Tomando en cuenta las consecuencias negativas de la segregación socioeconómica de los estudiantes y la situación que hay en Chile respecto al tema, creemos que es suficiente para tomar decisiones en bien del interés colectivo, en los objetivos de calidad y equidad educativas para el sistema escolar chileno. El mecanismo de financiamiento compartido no ha demostrado tener un efecto positivo en los logros educacionales. Eliminar o modificar este mecanismo es prioridad para combatir la segregación escolar que afecta al sistema público, al cual asiste en Chile más del 90% de los estudiantes. En los últimos años el país ha comenzado un proceso de aumento del valor de la subvención escolar. Los sistemas de becas que se han implementado, aunque bien intencionados, no han tenido la capacidad de solucionar el problema, al ser un arancel obligatorio conocido por los padres al momento de buscar matrícula para sus hijos, opera inevitablemente como un dispositivo de exclusión. Sabemos que existe un fuerte potencial segregador no solo en términos sociales, sino también académicos. Nos referimos, por ejemplo, al uso intensivo de las pruebas estandarizadas de resultados de aprendizaje, la publicación y promoción de rankings por las autoridades y la aplicación de sanciones a las escuelas en función de estas pruebas. Al revisar esto, nos damos cuenta que mientras más presión se ponga sobre los educadores por los resultados de las pruebas, más se les incentiva a discriminar a los alumnos con mayores dificultades sociales y académicas. Complementariamente, se debería evitar la aplicación de programas de incentivos que discriminan en contra de quienes educan a los alumnos más vulnerables. Creemos importante eliminar las prácticas discriminatorias de selección de estudiantes que los establecimientos aplican en sus procesos de admisión y a lo largo de la carrera escolar. Que el Estado fortalezca un concepto más amplio de educación pública, basado en garantía de gratuidad, no selección y no discriminación por parte de sostenedores y administradores, de los estudiantes y familias interesadas en acceder y permanecer en los establecimientos. Los esfuerzos del sistema escolar chileno por desegregar se favorecerían si, además, se redujese la segregación residencial y se promoviera una mayor preocupación por la integración social, por lo que debemos tomar en cuenta los fenómenos de marginalización y desintegración social, con todas las evidencias expuestas sobre el quiebre de sentido de comunidad en una sociedad que resulta ser de las más desiguales del planeta.